esta computadora. ¿Listo? Sí, Pi. Sí, ya está grabando. ¿Ya ven la pantalla otra vez? Sí, Pi. Sí, ya se ve. Ok, Sí. perdónenme, perdón. Entonces, bueno, con la etiología, el Corynebacterium diphtheriae es una bacteria, un bacilo gram positivo. Esta es inmóvil, no encapsulada ni esporulada y tiene una forma de mazo y cuando hace como colonias forma cúmulos de líneas conocidos como ideograma chino. Tiene diferentes cepas y puede ser pues de fenotipo toxígeno o no toxígeno. Las cepas toxígenas van a ocasionar toxicidad generalizada, miocarditis, polineuropatía y con mayor frecuencia es la que causa la difteria faringe. Y las no toxígenas son las que ocasionan la enfermedad cutánea. Bueno, y estas pues son las formas que tienen, otras formas de cepas de Coryneium diphtheriae. Y bueno, pasando a la epidemiología, el ser humano va a ser el único reservorio natural de esta bacteria y la diseminación se produce en entornos de contacto estrecho y a través de las mini partículas como el coronavirus, ¿cómo se llama esto? Perdón, Las gotitas de flush. Aerosol. Justo, gracias. Y bueno, estos microorganismos van a sobrevivir semanas, incluso meses en superficies del entorno y el polvo y puede producirse en transmisión por fomites. Y puede desarrollarse la enfermedad clínica de 1 de cada 7 en la que es infectado por esta entidad. En México tenemos esta tablita del lado izquierdo, vemos que a partir del año 1800, ya cuando empezaba a tener un tratamiento más completo, los casos y la tasa se empezaron a reducir, hubo de repente en el 85 al 87 más o menos, como un rebrote, pero ya actualmente a partir de 1992 al 2016 vemos que igual los casos regresaron a cero. Y esto, ¿por qué ha sido? Porque, bueno, a pesar de que es frecuente todavía la infección en el Caribe, Latinoamérica, Asia, África, que son países en vías de desarrollo, pues se ha controlado la difteria en estos mediante la vacunación efectiva. Después, pues tenemos que en ausencia de un refuerzo ambiental, la inmunidad inducida por la vacuna se va debilitando con la edad y su duración disminuye a partir de la última dosis de vacuna. También se calcula que el 30% de los varones debajo de 60, perdón, arriba de los 60 a 79 años de edad tienen concentraciones de antitoxina debajo del nivel protector. Entonces, además de la edad avanzada, el surgimiento de brotes epidémicos se da sobre todo en las poblaciones vulnerables, que son aquellas que tienen condiciones socioeconómicas deficientes, que que viven en hacinamiento, desnutrición, que tienen una escasa cobertura de inmunización. Y bueno, además, aunado a esto, otro factor importante que ya no puse aquí es que en condiciones con limitación de hierro se permite la expresión óptima de la toxina difterica. Entonces, otros factores de riesgo es que la mayoría de las personas que son mayores de 10 años de edad tienen inmunidad contra Coryneium diphtheriae. Pero bueno, los lactantes van a estar protegidos hasta casi los 6 meses de edad por los anticuerpos IgG del que la madre les transfiere, pero, ¡ay! Perdón. Pero es por eso que afecta esta enfermedad sobre todo a niños
y adultos jóvenes no inmunizados, o como les referí en la diapositiva pasada, disculpen. Como les referí en la diapositiva pasada, en los adultos mayores de 60 años. Bueno, también otro factor va a ser que sean regiones templadas. Ahí sobre todo va a estar la difteria presente en todo el año, o también en el invierno se puede presentar con mayor frecuencia. El periodo de incubación. Este oscila entre los 2 a 7 días y la transmisibilidad suele durar entre 2 a 6 semanas en los casos no tratados y de 2 a 4 días en los tratados, aunque la enfermedad transmitida puede iniciarse hasta 10 días después de la exposición. Ok, con la patogenia. El Coryngium diphtheriae, esta bacteria se libera, bueno, más bien, va a ser el epitelio respiratorio, la mucosa conjuntival y genital y la piel lesionada, estas van a ser afines a esta bacteria. Entonces, tenemos ya una vez que es recibida esta bacteria por nuestras vías aéreas, lo que va a pasar es que se va a unir al receptor de la superficie celular, como se ve aquí abajito. ¿Y si ven mi cursor? Sí. Perfecto. Ok, y se va a interiorizar por medio de endocitosis, y pues ya una vez que penetra al citosol, la toxina se va a separar en dos cadenas, en la cadena A, que es aquí es donde se separa. Aquí está, y aquí está la otra parte, la cadena B. La cadena A es la que va a ocasionar una inhibición irreversible de la síntesis de proteínas, y el resultado final pues, de esta celulita va a ser pues, la muerte celular, y por ende pues, necrosis y muchísimas, lo siguiente que vamos a seguir viendo. Bueno, esta necrosis tisular local forma una pseudomembrana que va a estar compuesta por fibrina, células muertas y neutrófilos. Esta se va a adherir al tejido submucoso y subyacente. Entonces, pues ya era lo que habíamos dicho, ingresa por vías respiratorias, puede invadir amígdalas y orofaringe. Se libera la toxina, inhibe la síntesis proteica, crea necrosis, se genera la pseudomembrana, y esta se extiende en nasofaringe, laringe y hasta tráquea, produciendo en este caso más o menos leve, moderado, obstrucción respiratoria. Lo que pasa con esta enfermedad es que la toxina diftérica también se absorbe en el torrente sanguíneo y va a afectar a múltiples órganos, en particular pues el corazón, y produciendo aquí miocarditis, ¿no? Entonces, si avanza, pues se multiplica, liberación de toxina, invade riñones, músculos, nervios, miocardio, generando necrosis, degeneración y hemorragias. Y en el peor de los casos, pues lesiones en el tejido nervioso, parálisis del velo del paladar, músculos oculares y extremidades. Ok, de los cambios histopatológicos. Pues la necrosis, la degeneración tóxica y alina en diversos tejidos, generando, por ejemplo, en corazón, edemas, infiltrados mononucleares, acumulación de grasa en fibras musculares y el sistema de conducción. En neurológicos, polineuropatías por desmielinización, y en riñón, insuficiencia renal aguda con necrosis tubular. Aquí observamos la membranita que les comentaba, la pseudomembrana, que abarca desde úvula hasta, amígdalas y un poquito más abajo. Ok, el cuadro clínico va a ser pues diverso. Entonces, empecemos como de arriba hacia abajo. En primer lugar, el cuadro clínico nasal.
Se puede acompañar también de un cuadro faringoamigdalino y puede durar desde días hasta semanas. Los signos y síntomas que van a estar presentes van a ser febrícula, rinorrea, que puede ser uni o bilateral. Esta va a ser serosa, mucoporolenta o serosa sanguinolenta, perdón. También puede haber presencia de epistaxis, excoriaciones de narinas y del labio superior que simulan impétigo. También estas van a tener pues un olor fétido y membranas en el tabique nasal. El siguiente cuadro clínico va a ser el faringoamigdalino. Aquí lo que vamos a observar, además de la febrícula, anorexia, disfagia, dinofagia, náuseas, vómito, es un signo muy característico llamado cuello de toro. Y también vamos a tener congestión de la vena yugular. También la faringe se va a enrojecer y con el pasar del tiempo se va a cubrir de la pseudomembrana gruesa que ya hemos estado mencionando. Esta puede ir de blanca a gris, gris oscuro, verde, hasta negro, debido a la necrosis que está sucediendo en este tejido. Esta tiene bordes definidos y si se desprende, sangra. Bueno, se va a extender desde úvula, paladar blando, laringe, tráquea y también puede cubrir faringe y amígdalas. Del cuadro clínico laringotraqueal, pues es una extensión de la bacteria de la faringoamigdalina. Sus manifestaciones sistémicas son leves, igual es fiebre, ronquera, tos traqueal o perruna, el estridor laríngeo, datos de insuficiencia respiratoria por obstrucción de la pseudomembrana, congestión y edema. También puede esto terminar en cianosis, coma y muerte. La cutánea se da es debido a una lesión inicial en el sitio, más bien de una lesión preexistente y la bacteria va a entrar a la lesión y genera úlcera con bordes bien definidos, es dolorosa, está cubierta por un exudado sucio, grisáceo y de mal olor. Esta membrana es de curso indolente y crónico. También tenemos, el cuadro clínico en mucosas. Por ejemplo, en difteria conjuntival, en la conjuntiva, va a afectar solo a la conjuntiva palpebral, que se muestra pues edematosa, roja, cubierta por esta membrana. Y también la mucosa vulvovaginal va a crear lesiones ulcerativas y confluentes. En el cuadro clínico ya grave, miocarditis, puede ser a partir ya de la primera o segunda semana de infección no tratada. ¿Cómo la vamos a ver? Como una taquicardia, más bien va a presentar datos de taquicardia, datos de insuficiencia cardíaca, pulso filiforme, colapso circulatorio y alteraciones del segmento ST y onda T, además de los complejos QRS de bajo voltaje. En nuestro sistema nervioso central y periférico se puede ver afectado a partir de la sexta y séptima semana de la enfermedad. Va a lesionar pares craneales y sus núcleos, el parálisis del velo del paladar, músculos extraoculares, músculos faringeos, diafragma, en fin. Y ya una enfermedad invasiva la podemos ver como artritis séptica, osteomielitis, endocarditis infecciosa, sepsis y estas pueden ser causadas por una cepa toxígena o no toxígena. Ok, diagnóstico. Bueno, sobre todo vamos a tener nuestro diagnóstico por el cuadro clínico que ya hemos estado describiendo. Y, además se pueden hacer cultivos en agar telurio o en agar sangre, como se ve aquí arribita en esta imagen, o por prueba de ELEC, que ahorita les explico
un poquito de qué trata esa prueba. Como vemos aquí, la morfología de las colonias varía un poco. En la de arriba podemos ver que son no sé, como más parecidos a una levadura, y en la de abajo son las llamadas letras chinas. Ok, ¿cómo vamos a tomar nuestra muestra? Puede ser cultivo o PCR. Tenemos, bueno, los tipos de hisopo, el medio de transporte y la temperatura que deben de estar ambas de entre 20 a 22 grados centígrados. Se van a tomar de un exudado nasofaríngeo y faríngeo. La prueba de ELIC. Esta es una siembra por estría aislados y controles en una placa de Petri, la cual va a tener una cinta empapada con antitoxina. Y pues ya la inmunoprecipitación del lagar va a confirmar la producción de esta toxina. Ok, como tratamiento. El tratamiento de esta enfermedad se va a dar de dos maneras. Bueno, más bien, es conjunta, pero la primera parte es la administración de antitoxina difterica. Su propósito es neutralizar la toxina circulante, pero no va a tener efecto sobre la toxina ya fijada o dentro de las células. Entonces, bueno, vamos a tener que su dosis va a variar según el tiempo de exposición, el tiempo transcurrido del contagio o la condición clínica del paciente. Las dosis la dosis preventiva va a ir de 1,000 a 10,000 unidades internacionales. La curativa, en casos leves a moderados, va a ser de 10,000 a 30,000 unidades internacionales, y ya los casos graves son 40,000 unidades disueltas en solución salina, y estas deben de ser administradas de forma lenta. En adultos y niños, en casos leves a moderados, se administran de 10,000 a 30,000. Y ya en casos graves se administran de 40,000 a 100,000. Ok. De acuerdo a la gravedad de la enfermedad, más bien, de acuerdo a la localización de las manifestaciones, van a ser las dosis. Si vemos, conforme es más grave, o sea, si afecta nada más de forma faríngea, laríngea, hasta cutánea, son dosis un poquito más pequeñas, de 20,000 a 40,000 unidades. Y ya la enfermedad extensa, que es de duración de 3 días o más, es de 80 a 120,000. También vamos a tener el tratamiento de acuerdo a de acuerdo al tipo de la presentación clínica. Hasta aquí donde tenemos la pseudomembrana, va a ser esta de 20,000 a 40,000. Ya en pacientes que presenten al menos un signo de clasificación como enfermedad moderada grave, se requiere el control cercano y frecuente en una institución de salud. Y bueno, como comentábamos, de 40,000 a 60,000, y en los peores casos de 80,000 a 120 de antitoxina difterica. Bueno, es lo mismo, de 40,000, puede variar de 40,000 a 120,000. Y la segunda parte de nuestro tratamiento va a ser con algún antibiótico específico contra este agente. Entonces, existe una variedad de antimicrobianos, incluyendo las penicilinas, las cefalosporinas, eritromicina y tetraciclina, que son propensos a quitar, bueno, más que quitar, a eliminar a esta bacteria. Por ejemplo, nuestra penicilina G sódica va a ser de forma intravenosa, de 100 a 150,000 unidades internacionales kilogramo al día en 4 dosis. La penicilina procaínica va a ser administrada de manera intramuscular, de
50,000 unidades kilogramo al día durante 14 días, o la eritromicina, que es la que ha resuelto, bueno, la que ha resultado ser un poquito más eficaz. Esta se puede administrar de forma oral, intravenosa o intramuscular, de 40 a 50 miligramos kilogramo día, máximo 2 gramos al día, dividido en 3 dosis por 14 días. Y al finalizar el tratamiento, pues se debe de verificar la eliminación del microorganismo en 2 cultivos realizados con un intervalo de 24 horas, uno de otro. Ok. Nuestro antibiótico en casos ambulatorios, en penicilina oral o adulto, para no leer todo, nada más tenemos nuestra penicilina oral. Para todas las personas son 50 miligramos kilogramos día, se administran dosis divididas de 10 a 15 miligramos en cada 6 horas, en un máximo de 500 miligramos por dosis, en una duración de 14 días. La eritromicina, que es la que dijimos que tiene mayor efectividad, en niños va a ser de 40 a 50 miligramos kilogramo día, máximo 2 gramos al día, y se administra cada 6 horas. En adultos va a ser 500 miligramos por dosis en una duración de 14 días. Y en el caso de no estar disponibles o que los pacientes sean alérgicos a alguna de estas sustancias, se puede utilizar la sultalmicina de 100 a 200 miligramos por kilogramo o amoxicilina clavunato de 80 a 100 miligramos por kilogramo, o ambos durante 14 días. En casos graves ya de hospitalización, la primera elección va a ser penicilina cristalina. En niños y adultos, bueno, en niños va a ser de, sí es lo mismo, perdón. Tanto niños como adultos va a ser de 100 a 200,000 unidades internacionales por kilogramo al día, de forma intravenosa cada 4 horas hasta la estabilización del paciente. La terapia, una vez que el paciente ya está estabilizado, vamos a dar a niños niños y adultos penicilina procaínica, a los niños de 25 a 50 unidades kilogramo al día, de manera intramuscular cada 12 horas hasta completar los 14 días. Los adultos va a ser de 800 de manera igual intramuscular cada 12 horas, igual 14 días. Ok. ¿Qué vamos a hacer una vez que, más bien en caso de que sospechemos de algún caso de difteria? Pues primero va a ser observar que se presenten los signos y síntomas característicos, ¿no? de esta enfermedad, que van a ser pues pacientes con faringitis grave, disfagia, afectación respiratoria, signos de enfermedad sistémica como miocarditis o debilidad generalizada, y pues la presencia de la pseudomembrana faríngea. Ya una vez que tengamos bien identificado a nuestro paciente, vamos a aislarlo, vamos a tomar la muestra de cultivos y el hacer la PCR ya nada más para confirmar nuestro diagnóstico, y se inicia el tratamiento con antitoxina difterica, de acuerdo a la gravedad que vimos, y también el tratamiento con antibióticos, estos dos, y vamos a estar monitoreando en caso de que esto se pueda complicar. El segundo paso, ya fuera del paciente un poquito, va a ser ver los contactos cercanos del paciente con difteria. Ellos deben de realizarse un cultivo faríngeo para establecer si son portadores, y se empieza la profilaxia antibiótica. También es necesario evaluar el estado vacunal contra difteria que tengan estas personas que hayan estado en contacto, y monitorearlos por los siguientes 10 días. Ok, para prevenir esta enfermedad, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos nuestra poderosa esquema de vacunación, y lo ideal sería que pues en tiempo y forma se cumpliera las dosis, ¿no? Que van a ser 5, que son estas dos: difteria, tosferrina, tétanos, poliomielitis infecciosa, la pentavalente, perdón. La primera se va a aplicar a los 2 meses, la segunda, el refuerzo, la segunda dosis más bien,
a los 4, la tercera a los 6 y a la cuarta a los 18. También se va a aplicar la DPT, perdón, que va a ser el refuerzo a los 4 años. Entonces, ya vimos esta primera, ¿no? Niños menores de 7 años van a hacer nuestras 5 dosis y de forma ideal se administra de esta manera. En niños no inmunizados, que en su primer año de vida y menores de 7 años, igual van a hacer 5 dosis de DTP, que es tétanos, difteria y tosferrina de células enteras o también puede ser acelular. Y en la segunda y tercera visita van a ser en intervalos de un mes para aplicar la dosis. Ya la cuarta va a ser en un lapso de 6 a 12 meses y ya la última de entre los 4 a los 6 años. De niños de 7 a 9 años solamente se van a administrar 3 dosis. Las primeras 2 van a ser de tétanos y difteria con 2 meses de diferencia. Y ya la tercera puede ser de 6 a 12 meses después de la segunda. En mayores de 10 años, sin vacunas, se administran 2 dosis. La primera va a ser tétanos, difteria y tos, ferrino, en 2 dosis de 4 a 8 semanas más tarde, y la tercera es de 6 a 12 meses. Ya en adolescentes es una única, que puede ser de tétanos, difteria y tos ferrina, o solamente de tétanos y difteria, con un refuerzo cada 10 años. Y igual, de 19 a 64 años, una dosis, con el fin de reducir el riesgo de contagio. Okay. Y pues eso sería todo de difteria. Gracias por su atención y no sé si tengan alguna pregunta. No, todo bien. ¿Alguna pregunta, chicos? No, todo bien. ¿Todo bien? Sí. Gracias. Bueno, miren, esta patología, como las anteriores que les comentaba, yo en lo personal tampoco he visto ninguna. Bueno, y gracias a los programas de vacunación, ¿no? Pero es importante no olvidarla, porque ahora ustedes saben que ya hay los movimientos antivacunas y entonces pues a lo mejor a ustedes les llega a tocar por ahí un pequeño rebrote, ¿no? Estas patologías, como lo decía su compañera, pues realmente son de países pues un poquito más pobres que los de nosotros, ¿no? Donde ni siquiera las vacunas llegan. Entonces, no olvidarlo es, ahora sí que clásico la membrana o la pseudomembrana que se presenta a nivel de la orofaringe y pues tenerla presente, no olvidar esta patología, aunque no es muy frecuente, ¿de acuerdo? De acuerdo, doctora, gracias. Continuamos con los siguientes temas, por favor. Sí, doctora. Ahora sí me puedes pasar el host, porfa. Ya precisa, creo que sí, no hay de qué.
Ya. Bueno, pues ahora continuamos con el siguiente tema. Nosotros somos el equipo 2, que pues está compuesto por Monse, Noé y una servidora Alejandra. Nosotros vamos a dar el tema de epiglotitis, laringitis, laringotraqueitis y laringotraqueobronquitis. Y pues el primero que vamos a dar es epiglotitis. Como su nombre nos lo dice, la epiglotitis es la inflamación de la epiglotis y las estructuras adyacentes a este tejido, como por ejemplo la superficie lingual posterior, que si aquí lo vemos es la epiglotis, lo que nos está mostrando, y esta es la superficie lingual posterior. También los tejidos blandos contiguos que tienen todo que ver alrededor del epiglotis y el pliegue aritenoidepiglótico. Y este es muy importante decir que la epiglotitis es una enfermedad que se considera como una urgencia médica debido a que si lo vemos en esta imagen que ya es la anatomía propiamente, cuando se inflama cierra la vía aérea, entonces pues es de urgencia. Ahora, esta enfermedad tiene una etiología de tipo perdón, esta enfermedad tiene una etiología de tipo infecciosa y el que es más frecuente es el Haemophilus influenzae tipo B, que se abrevia como HIV. De hecho, hay una vacuna y tenemos que inmunizar a los niños contra este agente causal debido a que pues, puede causar esta afección tan importante. El esquema de vacunación para los pequeños se debe de aplicar la vacuna a los 2, a los 4 y a los 6 meses de edad y posterior a ello debemos esperar 18 meses para volver a aplicar la vacuna. Así que serían como 4 dosis si las contamos. Si es que nosotros no ponemos las dosis en esta etapa en la que los niños, en la que está sugerida en los niños, y por ejemplo tenemos un paciente que tenga de 12 a 14 meses que no haya sido inmunizado, lo que podemos hacer es que vamos a aplicar 2 dosis. La primera, y entre la primera y la segunda debe de existir 60 días de diferencia para que sea efectivo. Y si nosotros continuamos y tenemos pacientes que a los 15 meses de edad no han sido inmunizados con esta vacuna, lo que podemos hacer es que solamente se aplicaría una dosis de la vacuna del Haemophilus influenzae tipo B. También tenemos otros agentes causales como el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que ya lo hemos visto anteriormente, Klebsiella, Staphylococcus pneumoniae, Pseudomonas, Cándida, y desde Cándida hasta el virus de la parainfluenza son etiologías, pero se dice que es más para pacientes que están inmunocomprometidos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico del epiglotitis? Como sabemos, esta enfermedad pues también está dentro de los síndromes que son el Crohn. Y aquí lo que sucede o lo que vamos a tener como cuadro clínico es que y esto es muy importante que nosotros nos lo grabemos, porque de hecho el que sea de inicio abrupto y de progresión rápida nos estaría diciendo o ayudándonos a hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías. Esto es muy importante que lo sepamos. También el paciente va a tener fiebre, va a tener un dolor faríngeo intenso y apariencia de toxinfección o apariencia tóxica, como refería, por ejemplo, en la guía de práctica clínica. Esta apariencia tóxica se refiere a un paciente letárgico, con cianosis y con no me disculpa, es que se me olvida el término, es pobre perfusión periférica. Entonces, esta apariencia que vamos a encontrar predominantemente en niños, también con voz apagada o ausente. Y aquí hay algo muy importante que también nos debemos de grabar y que también es muy clave de esta enfermedad, que es las 4D, que son drooling, que es la cialorrea, tenemos la disfagia, también disfonía, que es justo lo que estábamos diciendo, esta voz apagada, y la disnea, esta dificultad para poder respirar. Y es muy fácil que nos lo aprendamos si recordamos que es una urgencia. Ahora, con respecto a la exploración física, ¿qué es lo que vamos a encontrar cuando nosotros veamos a nuestro paciente? Lo primero que vamos a encontrar es esta apariencia tóxica, que es como lo primero que vamos a ver a la inspección.
Posterior a ello, también podemos ver que nuestro paciente pues tiene irritabilidad y ansiedad, sobre todo en los pacientes que son pediátricos, y va a adoptar una posición a la que se le llama posición en trípode. Esta posición es la que podemos ver en la imagen referida, que es la cabeza hacia adelante, con la boca abierta, la mandíbula protruida, como se ve aquí, la lengua hacia afuera, y pues está en sedestación, con las manos, yo busqué como lo de las manos hacia atrás, porque esto básicamente es lo que dice la guía de práctica clínica. Sin embargo, todas las veces que yo busqué posición en trípode, estaba de esta manera. Y también a la exploración física encontramos que a la palpación del complejo laringotraqueal, específicamente del cartílago ilioides, vamos a encontrar una hipersensibilidad, y el paciente se va a encontrar con dificultad respiratoria de leve a grave, que nosotros vamos a tener que clasificar. El diagnóstico diferencial, justo como lo mencioné unas diapositivas antes, tiene que ver con la laringotraqueitis, traqueitis bacteriana, un absceso retrofaríngeo, que es el que estaríamos viendo aquí, el cuerpo extraño, que sobre todo en los pacientes pediátricos, junto con la anafilaxia, son de los diagnósticos diferenciales más importantes que debemos de tener. También los daños por inhalación, sea de humo de tabaco y de cocaína, edema, un momento. Ya, disculpen. También podemos encontrar daño por líquidos calientes, agentes cáusticos o enfermedades lipoproliferativas. El edema angineurótico es este que vemos aquí. Y como lo vimos, por ejemplo, el diagnóstico diferencial aquí es la lengua hacia afuera y que la mandíbula en protusión, que ya lo habíamos visto anteriormente en el diagnóstico de epiglotitis. El diagnóstico propiamente dicho de esta enfermedad va a tener tres piedras angulares o tres pilares, pero la primera es la laringoscopia directa. Si nosotros tomamos, empezando de que la epiglotitis es una urgencia médica, los pacientes que realmente nosotros encontremos en un estado grave, vamos a ir hacia la laringoscopia directa. Esta laringoscopia directa se va a realizar siempre bajo anestesia y con oxígeno al 100%. Aquí, en los pacientes que lo requieran, que requieran intubación endotraqueal, que las condiciones las vamos a ver un poquito más adelante. En estos pacientes que lo requieran directamente con la laringoscopia directa podemos hacerlo. Y esta laringoscopia se debe realizar en el quirófano y con el material para la ventilación aérea en caso de que el paciente llegue a requerirlo. Y aquí, como lo vemos, esta es la anatomía normal que pudiéramos encontrar, y aquí vemos la epiglotitis que está completamente obstruyendo la vía aérea. Es por ello que debemos de realizar la laringoscopia directa. Y aquí la epiglotis que está pues completamente inflamada y que no permite el paso del aire. También, en segunda instancia, eso fue para los pacientes que están graves, como ya mencioné, y justo como decía la imagen, vamos a ver una epiglotis hiperémica y edematosa. O sea, sí siento que es como muy inolvidable esta imagen. Bueno, posterior a ello, los pacientes que no estén graves y que tengan una dificultad respiratoria de leve a moderada, podemos recurrir a la nasofibroscopía, que aquí, como lo vemos, esta paciente está muy tranquila, pero como lo mencionamos anteriormente, suelen cursar con mucha ansiedad porque no pueden respirar, y para los niños es traumático esto. Aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es que la nasofibroscopía siempre debe de ser en pacientes, como ya mencioné, leves a moderados, nunca en pacientes graves, porque esta vía aérea, que se le va a llamar vía aérea inestable, puede conllevar a un espasmo. Y una vez que nosotros tengamos el espasmo, generalmente existe una poca capacidad de manejo de la vía aérea y el paciente pues, puede llegar a morir. También en la guía de práctica clínica refiere muchísimo que no debemos de explorar a los pacientes con abatelenguas porque no es efectivo hacerlo. Y pues no llegamos hasta el epiglotis. También se refería en la guía de práctica clínica sobre poder tomar este diagnóstico con imagen, que sería la TAC, o la resonancia magnética, o incluso la radiografía. Esta radiografía, la guía de práctica clínica no la recomienda, a pesar de que existe un llamado signo del pulgar, que es el que vemos aquí.
la inflamación del epiglotis. No lo recomienda porque dice que en realidad no es completamente específico. Y lo que nosotros podríamos buscar con la radiografía es más un diagnóstico diferencial, que puede ser el absceso del epiglotis, una traqueitis bacteriana o un angioedema hereditario, como fueron los que vimos en el diagnóstico diferencial. Entonces, en conclusión, nos vamos a quedar laringoscopía directa, los pacientes que estén graves, y nasofibroscopía, todos los pacientes de moderado a leve. Ahora, con respecto al tratamiento, vamos a tener una manera de actuar desde que el paciente llega y hasta que nosotros pues terminamos con este tratamiento. Lo primero que vamos a hacer es que pues una vez que tengamos nuestra sospecha de epiglotitis y si nosotros vemos al paciente muy grave, tenemos primero que asegurar la vía aérea y hospitalizar al paciente e ingresarlo a la unidad de cuidados intensivos de pediátricos. También tenemos que estar vigilando todo el tiempo su progresión y tenemos que mantener oxigenación con mascarilla, con oxígeno al 100%, y esto es muy importante acerca de la posición prona. La posición prona, como sabemos, pues es hacia abajo, como de pancita. Esto es importante porque anatómicamente condiciona que el epiglotis no se vaya hacia la vía aérea. Entonces es importante que nosotros mantengamos hacia nuestro paciente porque estamos ayudando. ¿Cuáles son las indicaciones para la intubación? Primero es que exista una presión de oxígeno que sea menor a 60 milímetros de mercurio, con una fracción inspirada de al menos, de al menos 0.6 en ausencia de cardiopatía congénita cianógena. También, si es que existe una obstrucción completa de la vía aérea superior. Otra indicación es que existe una presión de CO2 menor a 50 milímetros de mercurio de manera aguda y que existan las siguientes, que son fatiga neuromuscular, ausencia de reflejos protectores de la vía aérea, inestabilidad hemodinámica y depresión neurológica, como ya lo vimos, la letargia, principalmente. Esto era un punto que trataba la guía de práctica clínica y me parece muy importante que lo recalquemos aquí. El cuidado del paciente pediátrico. Claro que podemos tener epiglotitis en pacientes que sean adultos, pero generalmente son pacientes pediátricos entre 7 y 8 años. Entre 6 y 8 años, perdón. Entonces aquí lo que debemos de hacer es como resguardar mucho a nuestro paciente porque él estaría pasando por un proceso completamente de ansiedad en el que no puede ni respirar. Entonces, que nosotros lo hagamos más estresante no va a ayudar al tratamiento del paciente, sino que puede empeorar la situación. Además, por calidad humana, pues debemos hacerlo. Lo que debemos hacer es pensar mucho en qué procedimientos vamos a llevar a cabo y sobre todo el manejo que le vamos a dar para ver si nosotros al evaluar el riesgo-beneficio podemos o no realizar ciertas cosas. Regresamos al punto de que no debemos de hacer la exploración con el abatelenguas, también evaluar el riesgo-beneficio de las venopunciones y la separación del paciente y el familiar es importante. Aquí la guía de práctica clínica nos planteaba dos escenarios. El escenario donde el paciente pediátrico tiene una vía aérea estable y, por ejemplo, lo tienen que trasladar de un lugar a otro, nosotros vamos a dejar que el familiar, en caso de que el paciente pediátrico así lo quiera, lo lleve cargando o esté todo el tiempo pegado con él. Si el paciente no tiene una vía aérea estable, entonces sí, nosotros tendríamos que trasladarlo en la camilla, pero si no hay como contraindicación de ello, podemos dejar que el familiar se quede con el paciente. Y también no interferir en la posición que adopta el paciente. Se decía que siempre los médicos quieren que el paciente esté en una posición supina, pero como ya vimos, lo mejor es que el paciente se ponga de posición prono. Y también, si, por ejemplo, lo que vimos de la posición del trípode, si el paciente está así y de esa manera consigue estar tranquilo, no vamos a obligar al paciente a que se acueste boca arriba, sino que vamos a dejar que esté en esa posición que lo tranquiliza y que lo hace respirar mejor. Yendo hacia el tratamiento farmacológico, vamos a tener, justo como es un agente infeccioso, vamos a tener un esquema de antibióticos, que esta es la primera línea. La primera línea es la ceftriaxona, que se va a utilizar en adolescentes y en adultos, en una dosificación de 75 a 100 miligramos por kilo por día,
que puede ser intravenoso o intramuscular, y que lo vamos a pasar cada 12 a 24 horas. También en los pacientes que son lactantes y escolares va a reducir la dosis, va a reducir de a 25, de 75 a 50 miligramos sobre kilogramo por día, igual vía intravenosa o intramuscular cada 12 horas. Y aquí es importante saber que de ceftriaxona no tenemos que exceder más allá de 2 gramos por día. Algo que debí mencionar al principio de esta diapositiva es que este tratamiento se va a dar de 7 a 10 días, dependiendo de la indicación que demos nosotros. El segundo medicamento que podemos dar es la cefotaxima, que en los pacientes que son menores a 12 años va a ser una dosificación de 100 a 200 miligramos por kilo por día, intravenosa o intramuscular, dividido durante las 8 horas. Si los pacientes son mayores a 12 años, aquí las vamos a dividir en infecciones moderadas y graves. Aquí vamos a dar de 1 a 2 gramos intravenoso o intramuscular cada 6 a 8 horas. Y la dosis máxima que no debemos de superar son 12 gramos por día. Si es que nosotros vemos que la vida del paciente está en riesgo, como ya vimos, y se encuentra en un estado grave, lo vamos a dar igual de 1 a 2 gramos, pero va a reducir el tiempo. En vez de ser de 6 a 8 horas, lo vamos a dar cada 4. Y igual, en esta dosificación no debemos de exceder 12 gramos por día. Y por último tenemos la cefuroxima. De la cefuroxima vamos a dar de 100 a 150 miligramos por kilo por día, cada 8 horas. Y la dosis máxima no debe exceder a 6 gramos por día. Este es el esquema de tratamiento farmacológico alterno. Como ya sabemos, a las personas a las que no les podamos dar cefalosporinas, vamos a utilizar el famoso trimethoprim combinado con el sulfametazol. Va a ser de 8 a 12 miligramos con base en el trimethoprim por kilo por día, y esto lo vamos a dividir entre las 12 horas que se le estamos pasando al paciente. Y también podemos dar ampicilina sulbactam, que esto es importante decir que no está en el cuadro básico de medicamentos, lo que quiere decir que lo podríamos encontrar en una clínica privada. Y esta pues tendríamos que dar una dosificación de 100 a 200 con base en la ampicilina cada 6 horas intramuscular e intravenoso. Y por último tenemos la quimioprofilaxis. Como nosotros vemos, esta enfermedad infecciosa pues se puede propagar hacia los demás como todas. Aquí las indicaciones para la quimioprofilaxis son 5. El primero es que a todos los contactos intradomiciliarios del paciente que haya cursado con epiglotitis. La segunda es que los pacientes que tengan menos de 4 años y que no estén vacunados, que no estén vacunados y que tengan su esquema incompleto con la quimioprofilaxis. También tenemos que dar quimioprofilaxis a todas las personas que estén cerca de un paciente que tenga menos de 12 meses, aunque estas personas sí hayan recibido sus primeras dosis cuando debieron de hacerla. Posterior a ella, a los contactos que rodeen a un niño inmunodeficiente, como lo vimos al principio, y a las personas y niños de las guarderías que tengan 2 o más casos de aparición de esta enfermedad dentro de 60 días, independientemente de la edad de las personas. La guía de práctica clínica refiere la rifampicina vía oral por 4 días en una dosis de los pacientes que sean menores a 1 mes, la vamos a dar en 10 miligramos por kilo por día cada día. De los pacientes que sean mayores a 1 mes y hasta 12 años, la vamos a dar de 12 miligramos kilo día cada 24 horas, con una dosis tope de 600 miligramos. A los adultos les vamos a dar la dosis tope cada 24 horas, y esta quimioprofilaxis no está recomendada en pacientes embarazadas. Y eso es todo por epiglotitis. Vale, ahora vamos a ver laringitis. ¿Me puedes dar a la siguiente, por favor, Noé? En la definición tenemos que es un proceso inflamatorio de la mucosa laringea, así como lo dice de alguna forma su nombre, y es de presentación súbita y en general es debido a un virus o al uso excesivo de la voz.
Puede ser también, por ejemplo, se le dice que puede ser obstructiva, irritativa o infecciosa. En cuestión de la epidemiología tenemos que la incidencia estimada es del 3 al 6% de niños entre 3 y 6 meses y 6 años, con una incidencia máxima en el segundo año de vida y durante el otoño y el invierno predominando en varones, una relación de 2:1. Esta también se podría decir, bueno, se le conoce como que es la causa más frecuente de la obstrucción de la vía aérea superior en la infancia y tiene una incidencia anual de 2 a 6 casos por cada 100 niños menores de 6 años, ahora sí que al año. Ocupa el 15% de las enfermedades respiratorias en niños que acuden a consulta y durante el segundo año de vida entre el 1 al 5% de los niños requerirán una evaluación para esta enfermedad, es decir, pues, tengan que ir al médico en caso hasta de hospitalización. ¿Me puedes dar la siguiente, por fin? En cuestión de la etiología, tenemos a la laringitis aguda infecciosa, que, ¿cómo se llama? Por ejemplo, en cuestión de la laringitis de etiología vírica, tenemos a la laringitis catarral. En esta, los agentes implicados pueden ser desde un rinovirus, este va a ser el más frecuente, o también puede ser un adenovirus o un mixovirus. En la laringitis gripal, la mayoría de los casos se presentan como una laringitis catarral, banal, pero en esta va a existir aún más riesgo de una afectación de la epiglotis, y lo cursarán con disnea. Quienes pueden causar una laringitis gripal va a ser la influenza de tipo A y B. En la laringitis herpética, quienes lo van a causar va a ser el herpes simple tipo 1 y el 2, y también se ha encontrado asociación con el virus del Epstein-Barr. Luego la laringitis de etiología bacteriana, pues como lo mencionan aquí cada una, por ejemplo, tiene que ver con el micoplasma, con la difteria, y entre las otras bacterias está incluido los estreptococos, los estafilococos, los neumococos, y el Haemophilus influenza B. La laringitis de etiología fúngica, igual, como lo mencionan sus nombres, tiene que ver está la laringitis candidiástica, la laringitis por Aspergillus y la laringitis por histoplasma. En la clasificación de la laringitis granulomatosas está la laringitis tuberculosa, la laringitis sifilítica, también hay otro tipo de clasificación que es la epiglotitis del adulto y la pericondritis. Hace un momento les mencioné que podía ser por obstrucción, por infecciosa o irritativa. En cuestión de la irritativa, tenemos cuando están expuestos como a ciertos, por ejemplo, aerosoles, y esto puede causar pues la irritación y posteriormente la inflamación. En cuestión de la traumática es cuando pues no se hace un buen uso de, digámoslo así, o se fuerza de más para cantar, por ejemplo, o demás, y pues igual va a causar una inflamación. Y en la obstructiva, pues que hayan, no sé, sobre todo en los niños, que son como de meterse cosas a la boca y que hayan ingerido algo que esté obstruyendo. Otra cosa que está asociada es por el reflujo gastroesofágico. Creo que ya le puedes dar a la siguiente, por favor. En los factores de riesgo vamos a tener a la infección respiratoria activa, a los antecedentes de laringitis previa, a la exposición a sustancias irritantes, como se les mencionó hace un momento, al abuso o el mal uso vocal, a las personas inmunosuprimidas. En cuestión de la edad, vamos a tener, pues como se les mencionó hace un momento, en la edad preescolar, o también los adultos mayores, que sabemos que pues, de alguna forma pueden ser un factor, bueno, que para muchas cosas son un factor de riesgo, igual las alergias. La siguiente, por fin. Para la fisiopatología vamos a tener la infección que se va a transmitir por un contacto de persona a persona, o también puede ser por secreciones infectadas. Va a ocasionar una inflamación difusa
Y lo siento. Bueno, va a comenzar primero, la infección se transmite por contacto de persona a persona o secreciones infectadas, lo siento. Comienza desde la nasofaringe y se va a diseminar al epitelio respiratorio de la laringe y de la tráquea, lo cual va a ocasionar una inflamación difusa, un eritema y edema, y va a deteriorar la movilidad de las cuerdas vocales. Después vamos a tener que se va a producir de alguna forma como que la clínica. Podemos tener desde dificultad respiratoria, el estridor, la afonía, la disminución de la luz de la tráquea. Y pues esto va a provocar un aumento exponencial de la resistencia al flujo del aire. Ya viéndolo desde una forma grave, podemos llegar hasta producir la hipoxemia o la hipercapnia. La obstrucción se puede compensar con taquipnea y puede aumentar el trabajo respiratorio para pues tratar de compensar esto. La siguiente, por fin. En cuestión del cuadro clínico, en los adultos suelen producir más disfonía y en los niños más disnea con estridor. Esta pues diferencia va a estar condicionada o va a venir desde las peculiaridades anatómicas de la laringe, por ejemplo, desde la laringe infantil, que es la colapsabilidad de la epiglotis en forma de omega, las cuerdas vocales más cortas, el menor diámetro y la mayor reactividad de la subglotis. También así como en niños, cada milímetro de inflamación subglótica va a suponer una disminución del calibre de la luz hasta de un 50%. Aquí tengo como un cuadro, sobre todo esta comparativa la ponían en los niños en cuestión de cuando era una supraglótica y subglótica. Algo característico es el estridor, y cuando es supraglótica vamos a tener que es silencioso y cuando es subglótica va a ser ruidoso. La voz en la supraglótica va a ser amortiguada y en la subglótica va a ser ronca. La disfagia en la supraglótica sí va a tener y en la subglótica no. La postura en sedestación, en la supraglótica sí y en la subglótica no. En la tos vamos a decir que esta tiene las características de ser disfónica, seca, metálica, a modo de que se escucha como un ladrido, y es por eso que se le dice que es una tos perruna. Y en la supraglótica no la vamos a tener presente, pero en la subglótica sí. La fiebre, esto más que nada mencionaban que puede estar condicionada al tipo de proceso que estaba cursando el paciente. Es decir, sobre todo si era un proceso infeccioso, pues obviamente iba a tener, muy probablemente iba a tener fiebre. Al mal estado general, en la supraglótica va a estar acusado y en la subglótica variable. La frecuencia en la supraglótica va a ser rara y en la subglótica frecuente. En general, la laringitis aguda vírica va a tener un inicio de los síntomas en los que van a ser graduales. Va a empezar con rinorrea, tos leve, febrícula y va a progresar en 12 a 48 horas. Va apareciendo los síntomas típicos de la disfonía, la tos perrona que les mencioné, y si la obstrucción es suficiente, el estridor inspiratorio con o sin fiebre. No sé si es necesario mencionar qué es el estridor, pero lo menciono, se me fue hace un momentito. Pero el estridor va a ser el sonido respiratorio rudo, que suele ser normalmente inspiratorio, aunque a veces puede ser bifásico, y al inicio solamente va a aparecer a la agitación o al llanto, pero puede aumentar con la gravedad del paciente. Y también puede estar a veces en el reposo, dependiendo de la gravedad de este. ¿Qué otra cosa que les puedo mencionar de ahí? Creo que sí, creo que ya. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por fin? Vale, para el diagnóstico vamos a tener que, va a ser sobre todo una evaluación clínica. Algunas veces va a ser con laringoscopía directa o indirecta, y esto va a ser, mencionan que la laringoscopía flexible, indirecta o directa, se va a recomendar solo cuando los síntomas persisten mayor a 3 semanas. Otra cosa que se me fue hace un momento mencionarles es que hay, otra de las clasificaciones o algo para determinar como la laringitis, se le va a llamar aguda cuando es menor a 3 semanas. Y crónica cuando es molesta. Entonces la laringoscopía flexible indirecta o directa se va a recomendar cuando es crónica.
Los hallazgos en la laringitis van a incluir el edema de leve a marcado de la mucosa, que puede estar edematosa. En caso de reflujo, hay tumefacción de revestimiento interno de la laringe y enrojecimiento de la aritenoides. Cuando se observa una pseudomembrana, se tiene que sospechar de difteria, ¿vale? ¿Qué otra cosita? Pero sobre todo va a ser todo como con la clínica, con lo que les mencioné que presenta el paciente. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Para determinar el grado de la severidad de la laringitis aguda, se van a utilizar diferentes escalas de puntuación clínica. Hay dos como que llamémosle famosas. El score de Taussig, que esta mencionaban como que era una de las que se utilizaban, pero no era la que más se utilizaba, sino la que más se utilizaba era la de Wesley, no sé cómo se menciona. Pero, por ejemplo, la de Taussig valora el estridor, la entrada de aire, el color, las retracciones y la conciencia. En el caso de la de Wesley, va a calificar el estridor respiratorio, el tiraje, la ventilación, es decir, la entrada de aire, la cianosis y el nivel de conciencia. Cada una lo va a clasificar en leve, moderado o grave, en el caso de Taussig, y en el caso de Wesley va a ser leve, moderado y grave. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Para el tratamiento, en todos los casos es esencial garantizar la permeabilidad de la vía aérea. Sabemos que esto es de lo más importante en esta patología y va a ser importante su adecuada oxigenación y ventilación utilizando las medidas terapéuticas necesarias. Como en toda dificultad respiratoria, se pautará oxigenoterapia con gafas o mascarilla a 2 o 3 litros por minuto. Esto no tenía ¿cómo se puede decir? Como gran investigación detrás en cuestión de la humidificación, pero mencionaban que es algo como que normalmente se hace. De hecho, mencionaban que si se tiene que recomendar oxígeno, es recomendable mandar oxígeno humidificado. En cuestión de la adrenalina acuosa, es a 1 mil nebulizada, y la eficacia de la adrenalina nebulizada en los casos moderados y graves de la laringitis va a estar demostrada en distintos estudios. Vamos a recordar que su mecanismo de acción es la vasoconstricción de las arteriolas precapilares mediante la estimulación de los alfa receptores, va a disminuir la presión hidrostática y por ende el edema de la mucosa laringea, va a disminuir el edema de la mucosa laringea. La dosis que hay que nebulizar va a corresponder de 0.5 miligramos por kilogramo con un máximo de 5 miligramos por nebulización. Su efecto va a ser rápido, va a comenzar a los 10 minutos con un pico máximo de acción a los 30 minutos y una duración de 2 horas. También se le puede administrar glucocorticoides. En cuestión de los glucocorticoides nebulizados, van a existir existen muchos estudios en los que estos son beneficiosos para el paciente. Se va a administrar a de las que se recomienda es la prednisona nebulizada. Y su administración va a ser a dosis de 2 miligramos, independiente del peso y de la edad. Y se ha descrito que mejora la sintomatología inicial, al igual que con la administración va a disminuir el tiempo de estancia en urgencias. Reduce la necesidad de la adrenalina, que hace un momento les mencioné, y también reduce la tasa de hospitalización. Esta va a ser efectiva a las 2 horas de su administración y podría persistir algún beneficio clínico durante las primeras 24 horas después de su aplicación. Teóricamente sería el tratamiento ideal del CRU, pero por la distribución rápida de la inflamación laringea y de los mínimos o nulos efectos sistemáticos que produce, ejerce su efecto al disminuir la permeabilidad vascular inducida por la bradicinina y
y con esto va a reducir el edema de la mucosa y también va a estabilizar la membrana lisosómica. También va a disminuir la reacción inflamatoria. De esto es como que hay muchos estudios, pero otra cosa que mencionaban sobre esto es que en sí la budesonida no es la más utilizada, sino el más utilizado es la dexametasona. Eso puede ser por su potencia y por su duración, ya que presenta un inicio de 2 a 3 horas y una vida media de 36 a 72 horas. En cuestión de la dosis, en esta sí va a variar, en cuestión del peso. Y también hay otras alternativas. En caso de no tener dexametasona, ahora sí se puede poner la prednisona o la prednisolona. Estas igual van a depender del peso. Se les puede dar AINES para, pues, ¿cómo se dice? Aliviar de alguna forma el dolor, y en caso de requerir, depende de qué sea la etiología, pueden administrar un antibiótico. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor, Noel? Bueno, encontré un algoritmo de tratamiento y en función de la gravedad de la laringitis, el tratamiento que hay que seguir será, por ejemplo, si recuerdan, hace un momento les mencioné 2 escalas y está la escala de Wesley. Por ejemplo, este algoritmo de tratamiento va a ser enfocado hacia ese. Cuando tenemos una crisis leve, es decir, un Wesley de menor o igual a 3, vamos a tener una laringitis leve, no va a tener dificultad respiratoria y se va a iniciar la pauta con la corticoterapia oral o una nebulización de budesonida si se presenta intolerancia oral. Se va a dar de alta con signos y dar alta con signos de alarma, perdón. Después, en la crisis moderada, si no presenta afectación del estado general o dificultad respiratoria importante, se podría intentar administrar inicialmente una dosis de corticoide, ya sea oral o nebulizado, y se debe de mantener en observación. Si presenta mejoría, se podría plantear el alta, pero si en un inicio presenta dificultad respiratoria o falta de mejoría con el tratamiento anterior, sería indicación de administrar la adrenalina nebulizada. Algo que es importante mencionarles es de que hay como que ciertos criterios para dar un alta. Sobre todo mencionaban que no puedes, ¿cómo se llama? Decir, no sé, ahorita le administro a Luis, o bueno, él tiene laringitis y ahorita le administro un medicamento y tiene reacción ante él favorable. No puedo decir que ya se puede ir de alta con ese medicamento, sino tengo que estarlo monitoreando y ver que efectivamente tiene esa mejora y que todo está pues de acuerdo y está bien. ¿Me puedes cambiar al siguiente 9, por favor? Y ya por último tenemos a cuando es una crisis grave, se va a iniciar un tratamiento con nebulización de adrenalina junto con una pauta de corticoterapia oral. Si se presenta mejoría, se podría mantener en observación de 3 a 4 horas y plantear el alta si la evolución ha sido buena. Si no presenta mejoría y o empeora más bien, valorar una nueva nebulización de adrenalina hasta 3 dosis en intervalos mínimos de 30 minutos y asociar nebulización de budesonida. En este punto también se tendría que valorar la posibilidad de un ingreso de hospitalización o a la unidad de cuidados intensivos. En el caso de, por ejemplo, los niños, pues pediátrica. En función de la respuesta al tratamiento y la gravedad. Igual es importante recordar que en caso de prestar una intubación endotraqueal se va a utilizar un tubo frío de diámetro menor al que corresponde por edad. Y creo que sería todo de laringitis. Hola. Bueno, continuando con la exposición, seguimos con los temas de laringotraqueitis y laringotraqueobronquitis. Antes que nada, los temas que se han visto están dentro de un espectro que se conoce como CRUP. El CRUP es este espectro clínico que abarca varias entidades clínicas, como ya vimos, la epiglotitis, la laringitis, la laringotraqueitis, laringotraqueobronquitis, y si es que una infección, ya sea vírica o bacteriana, llega hasta los sacos alveolares, hasta el parénquima pulmonar, pues esta entidad clínica se le denomina laringotraqueobronconeumonitis.
pero ahorita solo vamos a hablar de estas dos que ven en pantalla. La siguiente, por favor. Bueno, la definición de la epidemiología. ¿Qué es la laringotraqueitis o la laringotraqueobronquitis? Específicamente, ¿qué es el CRUP? El CRUP es una enfermedad inflamatoria respiratoria de la laringe, la tráquea y los bronquios, que se caracteriza por un estridor inspiratorio, tos perruna y ronquera. Estos 3 síntomas van a ser signos clásicos de CRUP. Cuando la laringe y la tráquea se encuentran inflamadas, pues se habla de una laringotraqueitis, pero cuando la laringe, la tráquea y los bronquios se encuentran inflamados, pues se habla de una laringotraqueobronquitis. La incidencia anual del CRUP es de 1.5 a 6 por cada 100 niños menores de 6 años y se presenta más común en niños que en niñas, en una razón de 1.4 a 1. Esto quiere decir que si lo queremos ver en números enteros, de cada 7 niños, 5 niñas se encuentran infectadas. También es más común entre los 6 meses y los 3 años de edad. Ocurre más en niños con antecedentes familiares de CRUP o de atopias, específicamente de asma. Y ocurre en las estaciones como el otoño e invierno, que es cuando en estas estaciones ocurren más brotes del virus de parainfluenza. Estos que les acabo de comentar también entrarían como unos factores de riesgo para desarrollar CRUP. La siguiente, por favor. La etiología. Tenemos aquí de dos. O puede ser viral o puede ser bacteriana. El 80% de las etiologías va a ser de origen viral y el 20% va a ser bacteriana. Dentro de la etiología viral, el 75% de las infecciones va a ser por el virus de la parainfluenza de tipo 1 y también del tipo 3, pero el más común es el tipo 1. Y el otro 5% restante se reparte entre los demás virus, que es el enterovirus, el bocavirus humano, la influenza tipo A y tipo B, el virus sincitial respiratorio, los rinovirus, adenovirus y el sarampión. Y ahí añadí yo al nuevo virus que se acaba de descubrir, bueno, hace año y medio, que es el SARS-CoV-2, porque había encontrado casos reportados de CRUP con infecciones de SARS-CoV-2. Entonces, son infecciones raras. Bueno, son complicaciones raras, pero no está de más tomarlo en cuenta. Y la otra etiología es la bacteriana, que se encuentra en un 20%. Y los principales protagonistas de una infección bacteriana, pues es el Mycoplasma pneumoniae y el Corynebacterium diphtheriae, como lo vimos en la presentación pasada de difteria. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a hablar sobre su fisiopatología. ¿Cómo es que se desarrolla una inflamación en la laringe, la tráquea y posiblemente en los bronquios? Primero hay que conocer a nuestro agente infeccioso, que es el virus de la parainfluenza. Pertenece a la familia de los Paramyxoviridae. Es un RNA de cadena simple negativo, perteneciente a la familia 5 de Baltimore, y su genoma codifica a un total de 6 proteínas. Es un virus envuelto, quiere decir que tiene una bicapa lipídica, y pues hay 4 serotipos de parainfluenza del 1 al 4, o sea, el parainfluenza tipo 1, el tipo 2, el tipo 3 y el tipo 4. Entonces, si nos enfocamos en la imagen del virus, pueden observar en su superficie de color azul, que son las glucoproteínas hemaglutinina neuraminidasa. Y la otra que se muestra, que dice F-protein, que es la glucoproteína de fusión. Estas dos van a ser muy útiles para que se unan al epitelio respiratorio del hospedero. Otras proteínas muy importantes es la RNA polimerasa, la fosfoproteína, la proteína de nucleocápside y la proteína de la matriz. Entonces, este virus se transmite a través de las gotículas en el aire o a través de los alimentos. Entonces, cuando entra por la cavidad nasal, con lo primero que se va a encontrar es con la nasofaringe y la orofaringe. Entonces, es a partir de ahí que va a empezar la infección. La siguiente, por favor. Entonces, como ya les había mencionado, dos proteínas muy importantes, la glucoproteína hemaglutinina neuraminidasa y la glucoproteína de fusión, son dos proteínas de superficie que le van a ayudar al virus a unirse al epitelio respiratorio. Y obviamente tienen que unirse a receptores para que lo reconozcan y entren a la célula. Estos receptores se encuentran en las células del epitelio respiratorio y son los residuos de ácido ciálico que se encuentran en su superficie. Entonces, cuando estas dos proteínas del virus reconocen a los receptores de ácido ciálico, pues se unen
y permiten que se fusione la bicapa lipídica del virus con la membrana de la célula. Entonces ahí ya entra libremente el genoma viral y posteriormente pues ocurre todo el ciclo viral, ¿no? Se repite su genoma, se replica para generar nuevos viriones y el RNA, gracias a la maquinaria de la célula, pues sintetiza sus diversas proteínas. Como ya vimos, la proteína de la matriz, la proteína nucleocápside, la fosfoproteína, la RNA polimerasa, etc. Entonces, en su imagen del lado izquierdo, donde dice aparato de Golgi, pues se pueden observar las proteínas, que es la glucoproteína hemaglutinina neuraminidasa y la proteína de fusión, que a través de vesículas se van a ir a fusionar a la membrana de la célula, para que posteriormente las demás proteínas junto con el genoma lleguen a la membrana y se liberen nuevos viriones y así se puedan infectar las demás células del tracto respiratorio. Pero obviamente nuestro sistema inmune, como reconoce que es un agente extraño, pues lo va a atacar. Entonces aquí se desarrollan dos tipos, es una inmunidad celular y una inmunidad humoral. Por parte de la inmunidad celular, pues va a haber una infiltración de los histocitos, linfocitos, células plasmáticas y leucocitos. Los linfocitos principales son los linfocitos T citotóxicos, leucocitos polimorfonucleares que se infiltran en la lámina propia y en la submucosa. Pero para que estas células que se encuentran en los vasos sanguíneos salgan al tejido, pues obviamente tiene que abrirse el endotelio de los vasos, de los capilares. Entonces, al abrirse el endotelio, pues el líquido que se encuentra ahí se va a extravasar. Entonces, eso va a provocar edema e inflamación en el tejido. De hecho, la definición clásica de edema es la extravasación del líquido hacia el tejido. Entonces, es por eso que los hallazgos, si hacemos una laringoscopía, pues podemos encontrar inflamación y edema. Además, se reporta en la literatura que hay una activación de la secreción de cloro y se inhibe la absorción de sodio. Esto permite que el agua o el líquido no entre a las células o a los vasos sanguíneos y por ende se queda afuera, así aumentando el edema y el nivel de líquido fuera de las células. La siguiente, por favor. Y aquí se les muestra un esquema que les ilustra de manera resumida este proceso fisiopatológico. Empezamos con una infección en la nasofaringe y en la orofaringe. Después progresa hacia la tráquea y la laringe debido a que ya se replicó el virus y hubo muchos viriones. Entonces, gracias a nuestro sistema inmune, va a haber un proceso inflamatorio. Si nos vamos del lado derecho, la región subglótica se va a inflamar. Posteriormente, el diámetro de la tráquea se va a ver tan reducido que el paciente va a aumentar su frecuencia respiratoria porque le hace falta oxígeno y necesita meter cada vez más y más y más y más. Entonces también va a aumentar el esfuerzo respiratorio. Pero como va a estar haciéndolo de forma constante, pues también se va a cansar. Entonces posteriormente va a llegar a una falla respiratoria. Si nos vamos ahora del lado izquierdo, hay la inflamación llega hasta el parénquima pulmonar. Aquí es cuando hablamos de una laringotraqueobronconeumonitis. Entonces, el intercambio de los gases va a ser mínimo, provocando una hipoxemia y por lo tanto al final va a haber una falla respiratoria. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? No, todo bien. No, Todo Okay. La siguiente, por favor. Bueno, y ahora vamos a ver el cuadro clínico. Primero de la laringotraqueitis y posteriormente de la laringotraqueobronquitis. Primero se va a manifestar como una infección viral común, o sea, como si fuera una gripa, congestión nasal, rinorrea y dolor de garganta. Pero posteriormente, unas 12 o 48 horas, se van a presentar los signos y síntomas clásicos del croup, que es fiebre, ronquera, tos perruna o tos de perro y estridor inspiratorio. Aquí, a partir de estos síntomas, pueden tomar 2 vías. O al paso de 3 días, pueden disminuir los síntomas hasta llegar a una resolución, o estos síntomas pueden progresar hasta generar otros síntomas que nos indican que son más graves, como la taquipnea, retracciones respiratorias por uso de los otros músculos respiratorios, cianosis debido a la hipoxemia y no llega el suficiente oxígeno hacia los tejidos, y al paciente pediátrico pues le ocasiona ansiedad e inquietud. Por parte de la laringotraqueobronquitis hay una progresión de la infección hacia los bronquios.
como ya les mencioné, esto es debido a que la infección viral o bacteriana progresa hacia abajo. Entonces, al momento de que se inflaman esos bronquios, pues hay sibilancias y atrapamiento del aire, porque el aire se le es difícil que salga y también que entre. Y hay una alta probabilidad de que haya una infección bacteriana secundaria en la laringotraqueobronquitis. Y en la imagen pueden observar cómo las cuerdas vocales y parte de la tráquea, que es el cartílago cricoides, se encuentran enrojecidos e inflamados. Y pues esto reduce el diámetro de la vía aérea, dificultando el paso del aire a través de las vías respiratorias. Y esto ocasiona pues el estridor inspiratorio. La siguiente, por favor. Aquí en esta imagen que les muestro es una laringoscopía. En la imagen A, que es la de arriba, se les muestra la patología, y en la imagen de abajo, la B, se les muestra pues lo normal. Como pueden ver de la imagen de arriba, del lado izquierdo, pues se observa en una flechita blanca el enrojecimiento y el edema. La parte que dice BC son las cuerdas vocales, entonces ahí se puede apreciar el hinchamiento o el edema y el enrojecimiento si lo comparan con la imagen de abajo. En la imagen de abajo pues se ve muy clarito, muy rosado, y además, si son muy observadores, el diámetro se encuentra amplio en la imagen de abajo y en la imagen de arriba se encuentra muy reducido. Entonces, estos podrían ser hallazgos que se podrían encontrar en una laringoscopía. La siguiente, por favor. ¿Puedes compartir el sonido, porfa? Este es un pequeño video de casi 1 minuto sobre el estridor laringio y la tos de perro. Sí, pero no sé cómo. Ponle arriba, dice opciones, o 3 puntitos, algo así. A ver, ajá. Dice compartir audio o share audio. Ya, creo que ya. A ver. Sí. A ver, agua. Gracias. Sí. A ver, me dices que se escucha. Yo también sabría. Creo que no. Sí, escucha. Sí, escucha. Breathe slowly. I'm sorry, baby. Just breathe slow. Y pues creo que es todo. Como pudieron observar, pues se alcanzó a escuchar el estridor, la tos perruna, y además pudieron observar al paciente muy inquieto, ¿no? Está llorando mucho debido a que tiene pues dificultades respiratorias, y pues esto le causa molestias al paciente pediátrico. La siguiente, por favor. El diagnóstico. El diagnóstico es completamente clínico, debido a los síntomas como la tos de perro, el estridor inspiratorio, la ronquera y la dificultad respiratoria. La toma de radiografías o las pruebas de laboratorio son innecesarias, o sea, no se necesitan, a menos que tengamos un diagnóstico muy incierto o no estemos seguros de nuestro diagnóstico. En caso de tomar una radiografía, se va a hacer una anteroposterior de cuello y una lateral de cuello, o sea, van a ser 2 radiografías. Y en esta radiografía se puede observar un signo muy común que en inglés se le conoce como steeple sign, pero si se traduce del inglés al español, se le conoce como el signo del campanario o en punta de lápiz. Aquí les puse un campanario y una punta de lápiz para que pudieran comparar entre el hallazgo radiográfico junto con estos signos, para que puedan observar que son muy similares. Entonces, por eso se les da ese nombre. Y pues es debido a que si ven la flechita amarilla en ambas radiografías, pues observa cómo el tejido se encuentra inflamado y pues el diámetro se encuentra muy reducido. Entonces, esa pequeña sombra negra, pues es por donde pasa el aire, apenas si pasa. Entonces, pues se entiende por qué los pacientes pueden estar tan inquietos. La siguiente, por favor. El diagnóstico diferencial, pues hay muchos diagnósticos diferenciales que podemos hacer.
pero entre los principales serían la epiglotitis, una traqueitis bacteriana y la aspiración de un cuerpo extraño. La epiglotitis se caracteriza por disfagia, fiebre, cialorrea, como ya vimos, ansiedad y adoptan la posición de olfateo. Es decir, cuando nosotros olfateamos algo rico que nos agrada, pues hacemos nuestra cabeza hacia atrás y olfateamos, ¿no? Entonces, esto hacen estos pacientes con epiglotitis, debido a que esto les proporciona que abran sus vías aéreas. Y pues el agente etiológico es el Haemophilus influenzae. Y el otro diagnóstico diferencial pues es la traqueitis bacteriana, que tiene una duración de 2 a 7 días y posteriormente empeora. Hay una presencia de fiebre y los pacientes suelen tener una apariencia tóxica. Entre los principales agentes etiológicos es el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pyogenes o el beta hemolítico, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae o Moraxella catarrhalis. La siguiente, por favor. Y por último, el tratamiento. El tratamiento aquí se van a utilizar 2 medicamentos, pero el principal de elección son los corticosteroides, que son de primera elección, y se van a administrar en cualquier gravedad de Krupp. Se administra una sola dosis de 0.60 miligramos sobre kilogramo de dexametasona por vía oral. Pero en caso que el paciente pediátrico tenga vómitos, pues se va a administrar estos mismos 0.60 miligramos sobre kilogramo de dexametasona vía intramuscular, o bien se puede optar por administrar 2 miligramos de budesonida nebulizada. Y el otro medicamento a utilizar es la epinefrina racémica o la L-epinefrina. Este se recomienda en los niveles de severidad ya sea moderada o grave. Y esta epinefrina se usa en conjunto con los corticosteroides. La epinefrina sirve para hacer vasoconstricción a los vasos y esto impide que el líquido se siga extravasando hacia el tejido. Y los corticosteroides pues sirven para la inflamación. Entonces, como el paciente pediátrico va a llegar en una severidad moderada o grave, pues tenemos que administrar epinefrina para aliviar los síntomas así de forma rápida. Pero el problema es que la epinefrina tiene una vida media muy corta, como de aproximadamente 30 minutos. Entonces es por eso que se administran de forma conjunta con los corticosteroides, porque estos tienen una vida media más larga que de aproximadamente 6 horas. Entonces estos 2 medicamentos trabajan de forma conjunta para aliviar los síntomas. La epinefrina se va a administrar de 0.05 mililitros sobre kilogramo al 2.25% en 3 mililitros de solución salina o agua estéril de epinefrina racémica, o bien 0.5 mililitros sobre kilogramo de L-epinefrina de 1 sobre 1000 en nebulización. No se recomienda la administración de helio o aire humidificado, pero sí se recomienda la administración de oxígeno si es que el paciente llega con una saturación de oxígeno menor al 92%. La siguiente, por favor. Y esta es la puntuación de Wesley, que ya les mencionó mi compañera Monse, que es para clasificar el grado de severidad de un paciente con Krupp. Ahí pueden observar los diferentes parámetros que se toman en cuenta para observar la severidad. Entonces, en un puntaje menor o igual a 2, pues la severidad es leve. De un puntaje de 3 a 7, la severidad es moderada. Un puntaje de 8 a 11, la severidad es grave. Y ya un puntaje mayor arriba de 12 o igual a 12, pues ya aquí ya hay una falla respiratoria. Entonces, con base en la puntuación de Wesley, es como nosotros vamos a actuar. La siguiente, por favor. Y aquí está el algoritmo que se muestra en la guía de práctica clínica con base en la gravedad. Este algoritmo ya se los había mostrado en la clase pasada. Y yo encontré otro algoritmo que me parece más completo, pero como está muy grande, no cabe aquí. Entonces, en la carpeta del Drive del grupo se los voy a subir en PDF para que lo chequen. Y pues ya. Eso sería todo de nuestra parte. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Yo tengo una duda, pero, o sea, si es un paciente pediátrico, obviamente, y no se le puede dar
solamente porque no quiera, o sea, la dosis de dexametasona por vía oral, pues ahí sí tendría que ser forzosamente intramuscular, o sea, no porque tenga algo como vómito, sino porque no quiera, porque se sienta mal y no quiera tragar algo. Bueno, la dexametasona vía oral no existe en México. Sí, entonces en este caso sí tiene que ser intramuscular. Sí, entonces, o harías el cambio a lo que hablan estos compañeros de budesonide, nebulizado. Pero generalmente se utiliza la dexametasona. El gran problema, y les comento, duele muchísimo, sí, sí es, pero es súper, súper efectiva. Entonces sí tendrían que aplicarlo intramuscular. Gracias. ¿Alguien más? Digo, es una patología que su compañero se los ilustró, pero perfectamente bien. El día que ustedes vean a un pequeño, así como lo mostró en el audio, lo van a identificar inmediatamente. Es así clásica cómo se presenta el estridor laríngeo. Y lo curioso es que los bebitos, o los pequeños, como dicen, sí muestran inquietud, pero se sienten tan enfermos que permiten que les hagas todo, ¿eh? O sea, lloran y quieren estar apapachaditos ahí con la mamá, pero permiten que los nebulices, que los inyectes, porque ellos saben que se sienten muy, muy mal. Entonces son clásicos así como se los presentó su compañero. Y como comentaba también Noé acerca de, pues todas estas patologías se engloban en el CRUP, que fue lo que vimos, ¿no? Y a veces no se puede hacer la diferencia clínicamente si es una laringitis, laringotraqueitis o laringotraqueobronquitis. Entonces es más fácil decir CRUP, ¿sí? Porque engloba todo. ¿Sí? ¿Alguna duda, comentario? No, todo súper bien. ¿Sí? Oigan, chicos, ¿qué saben? Estaba yo leyendo que ya la UNAM va a regresar a clases presenciales. ¿Qué saben ustedes? ¿O qué les han dicho acá por Iztacar?